Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El saludo para usted y los amigos televidentes. Nos encontramos desde el ANEP porque esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa y justamente vamos a pasar de inmediato a escuchar a don Albino Vargas, quien denuncia que Costa Rica es un país doble moral en temas de derechos humanos. Vamos a escucharlo. Que se corta las venas hablando de derechos humanos y que nos damos el lujo como país de señalar con el dedo acusador a otros estados que según nuestros valores no practican los derechos humanos. Y resulta que tenemos un techo de vidrio impresionante. Y tuvo que venir el relator de Naciones Unidas sobre formas de esclavitud modernas a decir que lo de las tiendas S y R era apenas la punta del iceberg. Bien, justamente para hablar un poco más de este tema nos acompaña don Didier Leitón, secretario general de CITRAP, y nos va a hablar un poco más sobre el por qué don Albino dice esto y qué es lo que está pasando en las bananeras y piñeras del país. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y para que nos cuente un poco más qué es lo que están denunciando hoy ustedes este día. Bueno, en realidad la problemática de las plantaciones bananeras y piñeras es muy grande, es interminable. Sin embargo, podemos mencionar, por ejemplo, en el tema de algunas empresas que se aprovechan de trabajadores y trabajadoras que no tienen los documentos al día o irregulares para violentar sus derechos y no pagar vacaciones, aguinaldo, feriados, días de descanso, horas extraordinarias, todo lo que es, por ejemplo, la liquidación de sus prestaciones sociales cuando los despiden. Hay mucha persecución en materia de libertad sindical, se discrimina, se persigue a la persona, se soborna, se coacciona, en algunos casos se despide. Los sindicatos contamos con listas enormes de trabajadores despedidos por persecución sindical. El tema de los salarios, nosotros decimos en algunos casos que se pagan salarios de hambre, por decirlo en nuestro lenguaje, son salarios extremadamente injustos. Sabemos que el costo de vida está muy alto. En las jornadas de trabajo, en algunos casos, hay jornadas de 12, 13 horas. En la problemática de la salud ocupacional, por ejemplo, en el tema de los riesgos del trabajo, las empresas no quieren avisar o reconocer los accidentes de trabajo ante el instituto o se tergiversa la información para que a la persona pues no se le reconozca el accidente o enfermedad del trabajo y así pues la Caja del Seguro Social no quiere atender a esa persona porque es un riesgo de trabajo y el Instituto Nacional de Seguros no la atiende porque la empresa no da el aviso del accidente. Entonces, ahí hay una gran violación al tema de los derechos laborales y que nos tiene muy preocupados, indignados a los trabajadores y a los sindicatos y precisamente por eso es que estamos haciendo estas denuncias para hacer un llamado de atención para que el gobierno, para que las empresas tomen nota de esto y empiecen a buscar formas de subsanar esta gran problemática que no beneficia a nadie, ni a los trabajadores, al país en general, a las compañías, y yo creo que es hora de que las empresas pues escuchen nuestras denuncias, nuestras quejas y se sienten a negociar con los sindicatos en todas estas áreas que es sumamente grave lo que está pasando. Muchísimas gracias a don Didier y voy a aprovechar también para hablar muy rápidamente también acá con Steven Vogel, que es un alemán que viene a Costa Rica justamente para verificar todos estos temas y le quiero preguntar porque ahora ustedes comentaban acerca de una ley que está por pasar en Alemania para garantizar los derechos laborales de las personas que justamente trabajan en estas plantaciones y que no lleguen a los supermercados alemanes este tipo de productos, para que nos hable un poco más de eso. Sí, muchas gracias. Bueno, desde la organización Oxfam Alemania hemos realizado este viaje de investigación para comprobar si la situación que hemos resaltado ya en varios informes en los años pasados ha cambiado. Principalmente por esa nueva ley que se aprobó en Alemania y que va a entrar en vigor en el año 2023. Y esa ley dice que los supermercados alemanes, tanto como toda la economía alemana, tiene que tomar medidas preventivas para que la violación de derechos humanos en las cadenas de suministro se acabe. Y entonces nosotros resaltamos que los supermercados tienen esa responsabilidad
y para cambiar la situación de explotación en el campo, no solamente en Costa Rica, sino en todos los países proveedores, tienen que tomar medidas contundentes más allá, resalto, de la certificación, porque la certificación muchas veces no tiene las herramientas claves, las herramientas necesarias para descubrir o mitigar esas violaciones. ¿Qué encontraron ustedes muy rápidamente y específicamente acá en el país en esta investigación que realizaron? Bueno, gracias a los sindicatos CITRAP y ANEP pudimos tener varios encuentros con trabajadores y trabajadores también de las grandes transnacionales como de empresas nacionales, y nos contaron de una situación muy preocupante, de salarios muy bajos, muchas veces debajo de un nivel de una vida digna, como nos dijeron, de un grave problema con los agroquímicos, por ejemplo, avionetas que fumigan una plantación de banano mientras los trabajadores están trabajando ahí, lo que conlleva obviamente a graves problemas de salud, o discriminación de mujeres que, por ejemplo, mujeres con contratos a plazo corto, cuando están embarazadas se despiden, que es una violación obviamente de carácter de género, y la discriminación de personas que se organizan en sindicatos o que nada más reclamen los derechos que son suyos y de los que son que no se les dan. Listo. Muchísimas gracias por esta información y bueno, entonces nada más para recapitular el tema de los derechos humanos que fue denunciado esta mañana acá, que evidentemente también estaría pudiendo repercutir en cierta manera en el Ministerio de Comercio Exterior, porque evidentemente, como todos sabemos, tanto el banano como la piña es uno de los principales productos de exportación de Costa Rica y también Europa es uno de los continentes que más recibe ese tipo de productos. Compañeros, yo voy a volver con ustedes hacia el estudio principal que tienen más información.